Apreciados amigos, seguidores y aquellas personas que llegáis por primera vez a mi canal, para estos últimos y más específicamente me presento, soy el doctor Miguel Don Gil, pero para todos os envío un fuerte abrazo como siempre me gusta enviaros. El vídeo de hoy creo que os va a gustar mucho y se centra en responder a la siguiente pregunta: ¿qué es el sedevacantismo? Te voy a dar 13 respuestas a 13 preguntas que nunca te han contado sobre en qué consiste el sedevacantismo. Este vídeo surge ante la pregunta de uno de mis usuarios que ve los vídeos de mi canal de forma regular y me dijo que tenía interés en conocer acerca de en qué consiste el sedevacantismo, cuáles son sus características y todo alrededor de este fenómeno. Este es el vídeo de una serie de vídeos que proyecto desarrollar sobre esta interesante cuestión. Y sin más, comenzamos, no sin antes animaros a que os suscribáis a mi canal, activéis la campanita para que el sistema os avise de nuevos vídeos, le deis me gusta si os gustó al vídeo o no me gusta, ser sinceros, y comentarme qué os ha parecido, si estáis a favor, en contra. Podéis hacer críticas constructivas siempre con educación, es lo único que pido, pero hay libertad para opinar para todos los gustos. Y sin más, vamos allá. El sedevacantismo es, por resumir, la teoría de aquellos que afirman que los papas más recientes, es decir, los papas que van del Concilio Vaticano II en adelante hasta la actualidad, no han sido realmente papas. Por consiguiente, la sede de Pedro no está realmente ocupada. Sí, según ellos no está ocupada, aunque hay un papa. ¿Cómo es esto? Esta corriente de pensamiento se expresa en latín mediante la fórmula de sede vacante. Pero vamos a hacer una aclaración. En segundo lugar, el término de sede vacante ¿es lo mismo que sedevacantismo? No. Se dice que la Iglesia está en situación de sede vacante en el periodo entre la muerte o en el caso de renuncia, como fue el caso de Benedicto XVI, de un pontífice, y la elección del siguiente. En ese periodo, la sede de Pedro está en sede vacante. También se utiliza el término de sede vacante para cualquier sede episcopal, pero específicamente se suele usar en primer lugar para hablar de la sede de Pedro. La situación de sede vacante es, por tanto, un periodo de transición en el cual la sede carece de titular, pues ha perdido el que tenía y aún no se ha designado su sucesor. Entonces, ¿tiene que ver algo con el sedevacantismo? No. El llamado sedevacantismo es algo distinto, ya lo mencionamos un poco en la introducción. Se refiere a una postura de quien admite el sumo pontificado en la Iglesia, pero considera que quien lo ostenta lo hace de forma ilegítima, lo cual hace, por consecuencia, que la sede de Pedro esté vacante, aunque en teoría tenga un papa, pero es ilegítimo y no lo reconocen y por tanto consideran que la Santa Sede está vacante, no hay un papa legítimo, por tanto. ¿Y cuál es el origen de esta teoría? Siguiente pregunta, tercera pregunta. El sedevacantismo surge dentro del abanico de posturas de rechazo al Concilio Vaticano II y afirma que desde el papado de Juan XXIII, todos los papas hasta la actualidad, al apoyar los cambios traídos por el concilio, estarían apoyando la herejía modernista y por tanto se sientan de forma ilegítima en la cátedra de San Pedro. Por tanto, técnicamente no se les puede, según ellos, considerar papas legítimos, sino que la sede estaría vacante desde el punto de vista formal. Esta teoría fue concebida en reacción a lo que un sector de obispos consideraron en su momento una grave crisis que la Iglesia había experimentado desde el concilio. Según ellos, la causa principal de esta crisis
habría sido la negligencia de los pontífices romanos, quienes enseñan o permiten que se difundan graves errores, según ellos, que tienen que ver con el ecumenismo, la libertad religiosa, la colegialidad y otras cosas. En términos generales, eso sería lo fundamental, pero habría otras cosas. Cuarta pregunta, ¿están los sedevacantistas de acuerdo entre sí? La respuesta es no, pero voy a detallar. Existen varias posturas entre estos diversos grupos, que veremos en posteriores vídeos. En primer lugar, algunos opinan que la silla de San Pedro está vacante, alguien debería ocuparla, y para este fin han elegido su propio papa. Este es el caso de la secta del Palmar, la iglesia palmariana, en la localidad del Palmar de Troya, en España. Entre ellos, pues eligieron en su momento a su papa y han tenido una sucesión de papas que ellos consideran los legítimos sucesores de la sede apostólica, según su opinión. Bien. Pero hay otros que no van tan lejos, y entre los que no van tan lejos existen varias opciones. Algunos creen que el actual papa, Francisco, sería un antipapa. Otros, por ejemplo, que solo sería papa parcialmente, es decir, ocupa la sede, pero no de forma legítima. Algunos sedevacantistas consideran su postura como una opinión posible y aceptan recibir los sacramentos de manos de sacerdotes de la Iglesia Católica, por tanto no sedevacantistas, mientras que otros, los llamados más conservadores, piensan que se trata de una cuestión de fe y se rehúsan a asistir a la misa donde los sacerdotes rezan por el Papa. Pero lo que sí están en común todos ellos, que son muy variopintos como vemos, es que no están de acuerdo en que se rece públicamente por el Papa. En esto se ponen todos de acuerdo, aunque luego en todos son distintos, como comento. En quinto lugar, ¿cuál es el principal problema de la teoría sedevacantista? Pues la principal dificultad del sedevacantismo radica en explicar cómo es posible que la Iglesia pueda seguir existiendo de forma visible si no tiene papa, según ellos. Los partidarios han ideado una solución bastante astuta. El actual papa sería designado válidamente como papa, pero no recibió la autoridad papal porque existía un impedimento interno, que sería una herejía. Entonces, de acuerdo a esta teoría, el papa puede actuar en ciertos modos para el bien o por el bien de la Iglesia, por ejemplo, designando cardenales, pero no es realmente papa. ¿Por qué? Porque su antecesor no era papa y entonces no se ha transmitido realmente la sucesión. Entonces, esto sería, digamos, que de forma aparentemente hay un papa, pero digamos desde un punto de vista de sucesión apostólica y de legitimidad no existiría. Solo existiría un papa de forma, pero no un papa de contenido o de derecho. ¿Qué hay que pensar de esta solución? Sería la sexta pregunta. Bueno, pues los teólogos más avezados y que además han estudiado esta cuestión han analizado la posibilidad de la existencia de un papa herético, como en la línea de algunos sedevacantistas opinarían que había un papa herético, pero hay que decir que por mucho que lo han analizado, no se concibe que tenga fundamento esta teoría. Esta teoría tiene algunos errores filosóficos graves porque supone que una cabeza exista como tal, pero a la vez no tenga autoridad. Es una cuestión un poco compleja y que no está muy bien fundamentada. ¿Qué argumentos usan los sedevacantistas para probar sus teorías? Esta sería la séptima pregunta. Pues utilizan dos argumentos, uno teológico y uno de derecho canónico. El argumento teológico es sencillo, consiste en suponer que un hereje no puede ocupar la cabeza de la Iglesia Católica y por tanto y demás, si el que es elegido para papa es hereje, automáticamente y sedevacante, y tan tranquilos se quedan. ¿Bien? El argumento canónico o legal consiste en señalar que las leyes de la Iglesia hacen inválida la elección de un hereje. Y en eso también se fundamenta.
Octava pregunta que nos estaremos haciendo o que yo materializo. ¿No es verdad que un papa que se convierte en hereje pierde el pontificado? Hay que decir que San Roberto Belarmino dice que un papa que se convierte en hereje de manera formal y manifiesta perdería el pontificado. Para que eso se aplicase, por ejemplo, vamos a la actualidad, al Papa Francisco, tendría este que ser un hereje formal rechazando deliberadamente y de manera manifiesta el magisterio de la Iglesia, y esta herejía, como digo, tiene que ser formal y tiene que ser para ello abierta y manifiesta. Y mientras no existan pruebas contundentes, lo mejor y más prudente para todos es no juzgar esta cuestión. Novena pregunta. Si un católico estuviese seguro en su interior de que el Papa actual, por ejemplo, el Papa Francisco, es un hereje formal y manifiesto, ¿debería entonces concluir que ya no es Papa? Pues no, no debería. Los teólogos creen que incluso, aun suponiendo que exista un Papa herético, puede seguir ejerciendo el papado. Sí, no os sorprendáis, os lo explico ahora. Para que pierda su jurisdicción, todos los obispos católicos, quienes por voluntad divina son los únicos jueces en cuestiones de fe, además del Papa, tendrían que hacer una declaración formal denunciando la herejía del Papa. La opinión más común dice que Cristo, por una providencia particular, para el bien común y tranquilidad de la Iglesia y de todos los fieles, continúa proporcionando jurisdicción incluso a un pontífice manifiestamente herético hasta que llegue el momento en que sea declarado un hereje manifiesto por parte de la Iglesia Católica. Décima pregunta. ¿Cómo puede ser que un hereje que ha dejado de ser miembro de la Iglesia sea líder o cabeza? Hay un padre dominico que explicó en un tratado de Verbo Incarnato que un papa herético, aunque ya no sea miembro de la Iglesia, puede seguir siendo su cabeza. En resumen, el papa es constituido un miembro de la Iglesia por su fe personal, una fe que puede perder. Esto es cierto, pero es la cabeza visible por la jurisdicción y la autoridad que ha recibido, y éstas pueden coexistir a pesar de su propia herejía. Es decir, un papa que deja de creer o que cae en una herejía, en su persona coexiste esa parte que es personal, pero sigue estando instituido como cabeza de la Iglesia y como tal ambas realidades pueden coexistir. Una cosa es la imagen o la realidad del Papa como cabeza de la Iglesia y otra cosa como fiel que a nivel personal ha perdido la fe o ha caído en una herejía. Hay que distinguir muy claramente estas dos cosas para no caer en polémicas y en fabulaciones. Los sedevacantistas, por su parte, basan su postura en la Constitución Apostólica cum ex apostolatus del Papa Pablo IV. Pero algunos estudios han demostrado que esta Constitución perdió su validez canónica legal cuando se promulgó el Código de Derecho Canónico del año 1917. En onceavo lugar, es verdad que los sedevacantistas afirman tener una confirmación de su teoría en los errores del Concilio Vaticano II y en las perjudiciales leyes litúrgicas y canónicas de la Iglesia Conciliar. En efecto, los sedevacantistas creen, hablando generalmente, luego habría que especificar, que la enseñanza del concilio debía haber estado cubierta por la infalibilidad del magisterio ordinario y universal y por lo tanto no debería contener ningún error. Pero como sí tiene errores, por ejemplo, para ellos la libertad religiosa, entonces concluyen que el Papa Pablo VI y luego sus sucesores han dejado de ser papas por esa cuestión. En 12 lugar, no tienen razón los sedevacantistas al rehusarse a nombrar al Papa en la misa para mostrar que no están en comunión con un hereje y sus herejías. Hay que decir que la expresión una cum en el canon de la misa no significa que uno afirme estar en comunión con aquellas ideas que puedan ser, si es que las son, erróneas del Papa.
sino más bien que uno quiere rezar por la comunidad, la comunión, la Iglesia. Y por el Papa como cabeza visible, pero no es que comulgue o ratifique o acepte alguna idea que pueda ser errónea del Papa, sino que está rezando por la Iglesia como institución cuyo Papa es la cabeza, simplemente, y así hay que entenderlo de forma clara. Tercero y último lugar, ¿qué dice Santo Tomás de Aquino en el canon respecto a que no se debe rezar por los herejes? Bien, hay que decir que Santo Tomás de Aquino no dice que no se debe rezar por los herejes, sino simplemente señala que en las oraciones del canon de la misa se debe rezar por aquellos cuya fe y devoción son conocidas por Dios, simplemente. Si el Papa es un hereje, en ese hipotético caso, entonces la oración dicha por él no tendrá el efecto previsto, pero no pasa nada, no hay ninguna consecuencia más allá. En conclusión, ¿qué podemos pensar sobre el sedevacantismo? La respuesta es clara. El sedevacantismo es una teoría que no ha sido comprobada de manera fundamentada y profunda y es imprudente sujetarse a ella. Una imprudencia que puede tener consecuencias graves o muy graves en algunos casos, como el surgimiento de algunas sectas, como en el caso del Palmar de Troya en España, que veremos en un próximo vídeo. Y sin más, me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, os animo a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho. Abajo tenéis un enlace para suscribiros a una comunidad virtual de mi canal, simplemente allí tenéis que introducir vuestro nombre y vuestro correo electrónico y os dará acceso a una serie de ventajas y material exclusivo para todos vosotros. Os animo a que deis me gusta o no me gusta y comentar, criticar, eso sí, de manera educada, y yo responderé a todos los comentarios. Y sin más, me despido de todos vosotros. También os recomiendo que veáis otra serie de materiales que os dejo en la caja de descripción, que espero que os puedan ser de interés. Y me despido hasta un próximo vídeo. Un abrazo a todos.